esta mesa ahora nos presentará a los ponentes Gemma Jimeno, redactora jefe de Economía 3, que va a ser quien la va a estar moderando hasta las 12, que es cuando concluiremos, 12 menos 5. Muy bien, pues nada, yo soy Nuria Lloret, soy catedrática de Administración Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y soy presidenta de AECTA, Asociación de Empresas de Tecnología e Innovación de la Comunidad Valenciana, y presidenta de FASE, que es la Federación de Asociaciones de Tecnología e Innovación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. A Marcel. mí se me sigue sin oír, ¿no? Sí, ya se te oye. Ahora te oímos, Gemma. ¿Ahora me oís? Vale. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya continúo yo con la presentación. Bueno, Nuria no nos ha contado tampoco que forma parte de la CEP y de la COE, que son dos instituciones súper importantes y sobre todo estamos vinculadas a las empresas donde gestionan las comisiones de innovación y digitalización. Luego también participa Óscar David Sánchez, que ya te veo ahí arriba. Hola. Hola. Es ingeniero de telecomunicaciones y diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Valencia. Has desarrollado tu carrera en Francia y España y sobre todo en institutos tecnológicos líderes en diferentes sectores. En la actualidad diriges Indrómeda, que tiene como fin facilitar que las empresas de la comunidad incorporen las tecnologías innovadoras claves para su competitividad y crecimiento. Aquí tengo a Marcel Celveró, que lleva 25 años trabajando en Femeval, que es una asociación del metal, ¿no? Si la podemos definir así, que tiene ámbito provincial, yo creo, ¿no? Y desde 2019 ocupa la Dirección de Servicios Industriales y Transformación Industrial y es el responsable de la oficina Acelerapyme de Femeval. Y por último, Santiago Ambid, que ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de las nuevas tecnologías y el marketing. Bueno, se me olvidó decir que también es máster en inteligencia artificial, que en esta mesa es muy importante, y que ha trabajado en SAGE y en Avas Media, donde ha desarrollado proyectos publicitarios hasta la creación de proyectos propios de emprendimiento como Web Glasses o defensa fiscal. Actualmente es coordinador y diversificador de acciones en Distrito Digital Comunidad Valenciana. Bueno, pues muy bienvenidos a todos. A la que más conozco es a Nuria, que nos conocemos ya de hace muchos años. Y bueno, me gustaría comenzar por Óscar, que nos cuente cuál es la situación, en qué situación se encuentran las empresas de la Comunidad Valenciana en cuanto a la incorporación de nuevas soluciones y sobre todo soluciones basadas en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Con qué barreras y oportunidades están encontrándose? Y también me gustaría saber si influye también el tamaño, ¿no?, de la empresa a la hora de poner en práctica este tipo de soluciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gemma, por la presentación y por la invitación a participar en la mesa. Yo lo primero que mencionaría quizás sería que, claro, a veces hablamos de la empresa, entre comillas, ¿no?, de la empresa marca registrada, y la empresa realmente no existe. Existe una diversidad enorme de empresas diferentes por su tamaño, por su sector, por su modelo de negocio, por su nivel, obviamente, o por su capacidad de utilización, de absorción de la tecnología. Entonces, en ese sentido, obviamente hay factores, ¿no? El tamaño es verdad que es uno de los que con frecuencia se mencionan, ¿no?, como un limitante en algunos casos a la hora de incorporar nuevas tecnologías. Pero no es el único, obviamente, y en cierto modo el tamaño también va en ocasiones ligado a la capacidad de inversión de la empresa. Lo cierto es que, bueno, estoy convencido de que en la Comunidad Valenciana existen empresas, tenemos empresas que llevan años trabajando tanto en el desarrollo de soluciones que utilizan tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, como empresas que están implementando, utilizando ya esas soluciones y testándola. Desde el punto de vista quizá de las barreras, ¿no?, que es una de las cuestiones en la que nos fijamos, ¿no?, con mayor frecuencia. Bueno, a veces mencionamos el tamaño, mencionamos la capacidad de, digamos, los recursos disponibles,
tanto humanos como financieros, como tecnológicos para incorporar tecnología. Pero yo me atrevería a decir que en este momento de efervescencia respecto a la tecnología y en concreto respecto a la inteligencia artificial, yo creo que la principal barrera para las empresas está en el cómo, en identificar aquellas áreas, aquellos productos, procesos, servicios en los que las empresas pueden aplicar tecnología o soluciones basadas en inteligencia artificial. Y dando un paso más allá quizá de entender cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías relacionadas pueden cambiar los modelos de negocio, sus modelos de negocio de las empresas o habilitar incluso otros nuevos, ¿no? Y de hecho esa es un área en el que en concreto desde Indrómeda abordamos con la ayuda de nuestros socios, intentando identificar casos de uso concretos en sectores, en subsectores, en empresas concretas, demostradores de aplicaciones de estas tecnologías innovadoras como es el caso de la inteligencia artificial. Luego, ¿en qué sectores está aplicando, estás viendo que se está produciendo una mayor aplicación de la inteligencia artificial? ¿Contesto? ¿Sigo? Sí. Vale. A ver, yo creo que potencialmente cualquier sector, vale, podría aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales, como puede ser la robótica, otras tecnologías de automatización, de sensorización, de comunicaciones, normalmente las llamamos pues, tecnologías habilitadoras o tecnologías de uso común, o en inglés lo llaman General Purpose Technologies, GPT, curiosamente, porque son tecnologías que, bueno, pueden provocar cambios, ¿no? en virtualmente cualquier sector. Yo creo que cabría distinguir entre, y poniendo el foco en concreto en la inteligencia artificial, entre aquellos sectores que obviamente tienen un potencial significativo de mejora y transformación gracias a la inteligencia artificial. Yo creo que ahí podríamos mencionar numerosas aplicaciones industriales en las que la inteligencia artificial puede ayudar a nuestras empresas a ser más productivas. Y sectores que casi me atrevería a decir que lo queramos o no, o lo quiera la empresa o lo quiera el sector o no, están expuestos a un nivel de disrupción enorme precisamente por la aplicación o por la aparición de nuevas soluciones de uso general, ¿no? Yo creo que podemos, sectores que pueden cambiar radicalmente por la inteligencia artificial está desde luego la salud, el ámbito sanitario, la asistencia sanitaria y desde luego también la educación. Yo creo que dentro de un tiempo muy corto va a tener que adaptarse de una manera radicalmente diferente a como se está haciendo ahora para incorporar o para navegar en el contexto en el nuevo contexto social que la tecnología va a provocar. A mí me gustaría que desde el punto de vista de la asociación, por ejemplo, AECTA, y desde el punto de vista de FEMEVAL y también desde el punto de vista de Distrito Digital, que me digáis vosotros cómo veis la aplicación en las empresas, ¿no? Las empresas que están bajo vuestra asociación, ¿no? No sé quién de los tres quiere dar vuestra opinión y sobre qué sectores estáis viendo que están están llevando una implantación más masiva de la inteligencia artificial o lo están incorporando a sus productos. No sé pues quién si quieres, tomo yo la palabra. Muy bien. Bueno, porque como el sector metal, pues por suerte o por desgracia, somos muy heterogéneos, pues también tenemos distintas experiencias, ¿no? Entonces, uno de nuestros sectores que sí que lleva ya tiempo pues incorporando temas de inteligencia artificial es los fabricantes de maquinaria, que están incorporando pues este tipo de tecnología para que las máquinas tomen ciertas decisiones por ellas solas sin necesidad de intervención del factor humano, pues autocalibrándose cuando el producto, cuando alguno de los parámetros previamente definidos pues están saliendo de los márgenes o las tolerancias establecidas, pues ella es capaz de autorregularse, ¿no? Pero también estamos viendo que además se incorpora inteligencia artificial, siempre va acompañada muchas veces de otro tipo de habilitador digital, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos metemos con visión artificial, pues sirve mucho para hacer selección, ¿no? Lo que sería de productos, identificar defectos, separarlos,
Y eso lo estamos viendo mucho, tanto en la materia prima, antes de entrar al proceso productivo, como para detectar piezas defectuosas también fuera de parámetros, y es la propia tecnología que va detectando esas piezas y las va segregando y tomando decisiones también en cabecera de producto. Desde AECTA, que vosotros tenéis un perfil más tecnológico, ¿cuál es tu visión? Pues realmente nosotros lo que estamos, bueno, lo primero es que hay mucha gente que lleva utilizando temas de inteligencia artificial y machine learning desde hace un montón de tiempo y no lo sabe, porque muchas de las herramientas que tenemos por detrás están generadas desde el punto de vista del algoritmo de los datos. Entonces, todo lo que es análisis de tendencias, pues cuando a alguien que está poniendo cosas en Instagram le salen tendencias de lo mismo, pues ya estamos trabajando con ello. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que hay algunos sectores que se están dando cuenta que lo que es la toma de decisiones basada en analítica de datos les da posibilidades de generar nuevos mercados y nuevos modelos de negocio. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, hay sectores que lo utilizan más a nivel industrial, como comentaba Marcel, pues, por ejemplo, el sector de la automoción lo utiliza mucho para detección de errores y para superar la detección de errores en línea de producción. Y eso nosotros conocemos muchas empresas que están desarrollando muchos proyectos para esto, porque eso ahorra muchísimos problemas de fallos de producción y de línea. También estamos viendo que en ese mismo, digamos, canal está todo lo que es la parte del gemelo digital, que es un poco la fase 2, ¿no? de la unión de la inteligencia artificial con el gemelo digital. Te da los datos para hacer un análisis, digamos, virtual de lo que podría pasar con esos datos de error para que no ocurra en la producción real. Entonces, ahí tenemos mucho margen en lo que son empresas con grandes cadenas de producción generando gemelos digitales que aportan los datos desde inteligencia artificial. Estamos cruzando bastantes tecnologías que sí que es cierto, y yo creo que por lo que preguntabas al principio y lo que ha dicho mi compañero Óscar, que el modelo de empresas que están metiendo más desarrollos de esto son mediano grandes, porque muchas de estas cosas ahora mismo son productos, digamos, personalizados. O sea, no hay herramientas como tal que puedas implantar en cualquier empresa. Cuando bajemos un poco los niveles y haya más desarrollado, habrá más estandarización y podremos quizás bajar a los niveles de pyme para que puedan utilizar desarrollos más estándar que no sean ad hoc. Entonces, los sectores que están tirando más pues son sectores con mucha capacidad productiva y con grandes y con posibilidades de inversión. Pues como decía mi compañero, salud, automoción, construcción. Luego, otro sector que también está haciendo mucho esto y muy relacionado con un tema que a mí me parece fundamental es todo el tema de sostenibilidad. Los sectores, por ejemplo, de plásticos, los sectores que están ahora muy machacados con el tema de la sostenibilidad, necesitan muchísimo análisis de datos para hacer métricas y analizar situaciones para mejorar todo el tema de circularidad. Entonces, yo creo que ahí ya vamos a arrastrar pues, sector textil, que también está muy relacionado con temas también de inteligencia artificial para el e-commerce, pero sobre todo para capacitación de la producción. Entonces, tanto el textil como el plástico y yo creo que construcción y la parte también de automoción van a tirar mucho también en todos los temas de inteligencia artificial. Pero efectivamente, por lo que comentábamos antes, esto es una transversalidad que ya todos gastamos en nuestro móvil y que cada vez vamos a gastar más. O sea, hay que desmitificar un poco esto, ¿no? Porque a la gente le suena como ciencia ficción, la inteligencia artificial, que luego hablaremos de ello. Vamos a rebajar lo que llevas inteligencia artificial en el móvil desde hace un montón de tiempo y no te había, ni sabías que la llevabas, ¿no? Para que no se asuste la gente. Bueno, es un poquito así en general. Ok, Santiago, vosotros desde el Distrito Digital, ¿cómo estáis llevando, cómo lo lleváis? Para nosotros es casi el día a día hablar de inteligencia artificial. De hecho, ayer tuvimos una jornada, dentro de 2 semanas tenemos una charla específica sobre esto. Y por darte datos, en nuestro hub, en el hub del Distrito Digital, que hay 87 empresas, más de un tercio utilizan esa tecnología habilitadora como principal producto dentro de la compañía para vender a terceros. Y tenemos compañías de todo tipo. Aquellas que están haciendo pues, productos sanitarios o ya pues incluso empresas formativas. Pero si me voy a datos de la Comunidad Valenciana, en implantación de estas tecnologías, porque hicimos un informe hace muy poquito
antes de Navidades para presentarnos como candidatos a ESIA, que AESIA era la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y ahí obtuvimos muchísimos datos de cómo estaba pues, posicionada esta tecnología habilitadora en nuestras empresas. Y en el conjunto de la Comunidad Valenciana, ya un 14,9% de las empresas, del total de empresas, está aplicando la IA. Si nos vamos en este caso, a Alicante, que es donde tenemos más datos, por tener esa residencia del hub principal o tener los edificios aquí, que es donde estamos trabajando, alrededor de, pues, no quiero fallar, te voy a decir el dato exacto, de un 5,10% de las empresas de Alicante ya utilizan estas tecnologías, que eso supone 7.500 empresas a nivel provincial. O sea, es un número ya considerable. Y si nos vamos a sectores, los sectores que más están trabajando con estas tecnologías sería el sector financiero. Sabéis que aquí pues, tenemos la banca muy cerquita, tenemos el Sabadell. Las empresas de alta tecnología y telecomunicaciones, esta parte es un poquito más obvia, pero ya entramos a empresas de transporte y logística, o la industria del automóvil, o de la energía, o medios de comunicación, y pensar cómo está impactando los medios de comunicación, ya no solo en la prensa tradicional, que esto desde Economía 3 lo sabéis perfectamente, pero sino también en aquellas áreas de comunicación de las empresas o esa reputación de las compañías. Ya utilizamos pues ChatGPT o distintos elementos como Midjourney para crear artículos, noticias y sobre todo imágenes, ¿no? O contenido. Bueno, se están convirtiendo en herramientas que cada vez son más básicas y la IA pues, va a suponer, llevamos años diciéndolo, pero esto, bueno, pues es el próximo Internet o la próxima ola tecnológica. Bueno, y ya viéndolo así, que ya hemos visto que pues si podríamos elaborar un perfil de empresa, vemos que son los sectores que más tiran de la economía, los que realmente están posicionándose en inteligencia artificial y son empresas de tamaño medio y más bien grande. ¿Creéis que es la pregunta? ¿Existe un riesgo para el empleo? ¿Vosotros veis que estáis viendo o estáis notando, vosotros, tanto Nuria como vosotros que estáis en asociaciones, estáis notando un riesgo, que hay riesgo para el empleo? ¿Lo veis realmente? ¿O de cara al futuro puede haber un riesgo para el empleo? No sé quién de los cuatro quiere tomar la palabra. Pues si quieres vuelvo a empezar yo. Vale, Óscar. Vale, Marcel. A ver, si hablamos de un riesgo sobre el empleo global, yo diría que no, porque hemos visto otras revoluciones industriales que también podríamos pensar que las máquinas vinieron a sustituir a las personas, pero al final lo que se hizo es que hubo una redistribución de las tareas, es decir, las máquinas empezaron a hacer las acciones penosas, ¿no? Aquello y peligrosas, y los humanos empezaron pues, a controlar las máquinas y a hacer otras tareas. Entonces, en esta revolución digital no va a ser distinto. Es decir, habrá que recolocar a la gente, habrá puestos de trabajo que desaparecerán como tal, pero se necesitarán personas en otros puestos de trabajo que van a aparecer nuevos sin lugar a duda. Con lo cual, yo creo que no. Ahora, si nos bajamos a las personas, pues aquella persona que no tenga capacidades, habilidades para manejar la nueva tecnología, pues va a entrar en un riesgo de exclusión laboral rápidamente, y tendrá que apostar por reciclarse, formarse y adquirir esas nuevas habilidades que se van a demandar. ¿Opináis vosotros lo mismo? ¿Queréis hacer alguna puntualización? Sí, yo creo que no somos conscientes, o sea, no somos conscientes de que el mundo está cambiando siempre, pero la velocidad actual requiere de un cambio de mentalidad. Entonces, el empleo, o sea, más que las personas se van a quedar sin trabajo, el modo de empleo y cómo van a ser los empleos del presente futuro va a ser diferente. Y las necesidades laborales de las empresas también. Entonces, ahora hay mucho miedo, lógicamente, porque todos queremos tener nuestro trabajo, nuestra economía, nuestro tal, pero es que realmente lo que se plantea y lo que plantea la tecnología, y no solo la inteligencia artificial, sino todas las aplicaciones tecnológicas de todos los sectores, es facilitar
espacios de trabajo menores para el empleado. Lo que hay que ver es qué ocurre con cómo las personas ganamos dinero y cómo hacemos sin necesidad de dedicar tantísimas horas al trabajo. Esto que de inicio a la gente le chirría, porque si yo trabajo 3 días, por ejemplo, aquí en Valencia, que hemos tenido todo este mes, todo el mundo está, es que 4 días tal igual. Bueno, es que a lo mejor resulta que estamos generando otro modelo de economía. Lo que pasa es que no es fácil meter el pie así. Entonces, por un lado estoy de acuerdo con mi compañero que va a haber un cambio de necesidades de profesionales, por supuesto, pero lo que hay es un cambio social. O sea, como también ha comentado mi compañero del Hub, estamos en un momento en el que es un cambio radical de funcionamiento de la sociedad. Y eso, por supuesto, está vinculado a las personas, pero también está vinculado a cómo generamos nuevos espacios. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y luego que no se quede nadie atrás, que esto sí que es importante. Para mí es fundamental no crear más brechas digitales de las que ya tenemos, que van a toda pastilla. O sea, estamos ya en la 4ª generación y vamos a la 5ª generación industrial. Y nos hemos ido dejando a la gente cada vez más deprisa. Entonces, por ahí es por donde yo me preocuparía, más allá de los puestos de trabajo, quizás. Sí. Yo sí que diría... Quería preguntarle una cosa, disculpa. Y cuando Sí. hablas, Nuria, de lo de nuevos espacios, ¿podrías definir a qué te refieres? ¿Nuevos espacios laborales, nuevos espacios de...? Sí, pues a lo que me refiero con los nuevos espacios laborales son a nuevos modelos productivos, porque al final, si nosotros el trabajo lo pueden hacer la inteligencia artificial o lo pueden hacer máquinas, lo puede hacer tal, que no tenemos casi ni que, digamos, gestionarlas, pues bueno, a lo mejor resultará que nosotros sacaremos beneficios de esas máquinas de alguna manera y de esas generaciones de algoritmos, etcétera. Entonces, estamos hablando de nuevos modelos de negocio. O sea, lo que a lo mejor vamos a dejar es de estar 8 horas sentados en un puesto de trabajo, sea teletrabajando o sea en una oficina, como estamos ahora nosotros, para gestionar otro tipo de cosas. Porque además no es una cosa muy rara. O sea, en el mundo actual hay un montón de gente que vive sin trabajar. La gente que tiene pisos, casas, no sé qué, no sé cuántos, pues ganan mucho dinero y no trabajan y nadie se escandaliza. A nadie le parece eso extraño. Entonces, ¿por qué no vamos a poder generar otros modelos de negocio que permitan que esos trabajos feos y cosas que, no feos, sino sin valor añadido, los hagan y nosotros, ese trabajo, revierta económicamente en nosotros? O sea, lo que pasa es que hay que rediseñar la economía. Entonces, cuando se trabaja sobre el modelo de empleo, se trabaja sobre el rediseño de la economía y vamos subiendo capas. No es reduccionista esto. Y además hay mucha gente que le interesa meternos a todos mucho miedo. Cuando nos meten miedo, hay que ver quién es el que le favorece el miedo, ¿vale? Con el miedo hay control. Entonces yo, miedo no. O sea, no me interesa que me metan miedo hasta que realmente tengamos conciencia de por qué. Tú has querido comentar esto del miedo, que ya lo has metido en la conversación y bueno, ya que estamos en ello, ¿por qué dices que los medios de comunicación estamos amplificando los males de la inteligencia artificial? Sí que es verdad que lo estamos haciendo, yo hoy lo he pensado y sí que lo estamos haciendo. Tú dices, ¿a quién beneficia este planteamiento entonces? Que conteste si alguno de mis compañeros y luego contesto yo, que vale. Así les damos paso también a los demás. Venga, mira, sobre esto en concreto, de hecho, hay una entrevista de Steve Jobs en el año 95 en la que le hacían una pregunta sobre el futuro de Internet y se reían de él porque comentaba que iba a suponer un cambio tremendo en la sociedad, en el mundo de relacionarnos, de comunicarnos y Internet era como, esto no, año 95, acordaros de cómo eran los ordenadores, cómo era la informática en ese momento, ¿no? Bueno, pues esto es una revolución. También es verdad, y aunando con lo que estábamos hablando antes, es verdad que el miedo se está instalando porque estamos probando estas herramientas y sorprenden, porque es como magia, ¿no? Pero siempre los cambios tecnológicos han tenido ese factor de magia que ha dado miedo a la gente. Acordaros del cine, cuando la primera visualización de una película, un tren, llegaba y el público se apartó porque pensaba que iba a arrollarles, ¿no? Las nuevas tecnologías, cuando las desconocemos, dan miedo, pero lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas y aplicarlas. Pero si nos vamos a otras revoluciones, ¿cuánto miedo tuvieron en el sector primario cuando se inventaron los tractores y dejamos de trabajar con animales?
y desaparecieron puestos de trabajo para mantener a esos animales, que imaginaros cuántos habían. O cuánto miedo tuvimos cuando en las fábricas textiles se introdujo pues la maquinaria, o en las cadenas de producción en la automoción, ¿no? Aquí sí que es verdad que la mano de obra en personas era muy fuerte y se daba un modelo que ya no se va a dar nunca más en la historia, que ese modelo era que aquí vas a tener trabajo para toda la vida. Esto, o que a nosotros, incluso a mí, que ahora tengo, bueno, yo soy del 85, a mí me enseñaron cuando estaba en el colegio que tenía que estudiar para ganarme un puesto para toda la vida. De hecho, me decían que por qué no quería ser banquero. Menos mal que no tomé esa profesión, acordaros del año 2008. Pero que era una profesión estable. Lo que os vengo a decir, aunando con todas estas preguntas que estamos haciendo, es que, bueno, pues hay miedos, pero al final debemos de aprender que sí, efectivamente, el mundo está cambiando y debemos de tener una mente muy abierta y estar preparados para aceptar ese cambio. Todo lo que sea ir en contra de ese cambio va a ser pelear contra, no sé, pues contra un mar embravecido, que eso es imposible. Sí, yo creo que el concepto este de miedo, no creo que los medios estén alimentando el miedo ahora particularmente, pero yo pienso que culturalmente y socialmente sí que existe ese pozo, ese recelo frente a la máquina. Justo cuento una anécdota, ¿no? Porque justo hace unos días me puse en la tele 2001, una odisea en el espacio. Sabéis que es una película, bueno, pionera de la ciencia ficción, es una película del año 68. Y el argumento de la película, seguro que no hago spoiler a nadie, gira en torno a una inteligencia artificial que por una serie de motivos empieza a actuar de una manera, toma conciencia, en cierto modo, y empieza a actuar de una manera no prevista, ¿no? Hasta aquí leeré. Con lo cual, eso es cierto. Yo pienso que socialmente eso lo tenemos en el sustrato cultural y social, ¿no? De cómo vemos, de cómo nos relacionamos con la tecnología. Y creo que era muy interesante lo que comentaba Nuria, ¿no? Porque al mismo tiempo somos recelosos frente a la tecnología. Cuando nos hablan de inteligencia artificial, nos ponemos un poco tensos, pero realmente estamos rodeados, ¿no? Casi de una manera proteica de la tecnología de inteligencia artificial y de mil otras tecnologías y soluciones relacionadas. Yo discrepo en parte con el argumento que habéis planteado creo que un par de vosotros, ¿no? Bueno, hasta ahora cuando hemos automatizado algo ha sido siempre para mejorar y se han generado otros nuevos empleos, ¿no? Yo creo que al menos, y es muy difícil decirlo ahora, ¿no? Es casi un brindis al sol, porque la perspectiva histórica no lo tenemos. De esto podremos hablar dentro de 20 años, seguramente, y veremos qué ha pasado. Yo creo que el cambio tecnológico del cual podemos estar a las puertas, es que ahora, digamos, por primera vez y de una manera mucho más rápida de lo que ha ocurrido hasta ahora, que también lo has mencionado, estamos automatizando trabajos intelectuales y los ejemplos que habéis puesto eran siempre de trabajos manuales, ¿no? De la cadena de producción, del tractor, la agricultura, etcétera. Pero yo pienso que también, y enlazando otra vez con el miedo, ¿no? Lo que sí genera también cierta desconfianza es que por primera vez estamos automatizando trabajos intelectuales. La redacción de un artículo, de una obra literaria, y está al acceso, digamos, está a la mano al acceso, ¿no? Al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? Escríbeme un artículo de 1000 palabras sobre cualquier tema y lo va a escribir mejor potencialmente que muchísimos expertos o expertas. Entonces yo creo que ahí pienso que ahí tenemos que ser un poco precavidos, ¿no? Y quizá no confiarnos necesariamente bueno, como hasta ahora siempre la tecnología ha tenido un impacto, vamos a decir, positivo. Bueno, se han abierto nuevos caminos, que eso siempre va a ser así, ¿no? Como dicen en bolsa, ganancias pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Bueno, yo quiero contestarte a lo de los medios de comunicación. Sí, vale. Yo quiero contestar, porque además es un tema que a mí me gusta mucho. Mira, yo creo que el tema es un tema de brecha digital y de educación, ¿vale? Entonces, el ciudadano cuando no desconoce los temas, o sea, lo que le llega por las redes, lo que llega tal, es lo que los medios de comunicación ofrecen. Entonces,
y no va más allá, a no ser que diga, bueno, esto me interesa mucho, voy a investigar más, voy a leer más, se queda con titulares y poco más. Y como vosotros sabéis que lo estáis sufriendo, que cada vez más es un titular lo que os permite que accedan o no, los titulares, y los especialistas de esto sois vosotros, los titulares que no enganchan no tienen lectura. Y en general la gente, la sociedad, somos de titulares malos que buenos. O sea, las noticias muy buenas, no sé qué pasa, pero la gente hace ¡fup! Y las pasa. En cambio, un titular así tremendista, no sé qué, la gente lo lee. Entonces, luego muchas veces bajas en el artículo y no está hablando de nada de eso, pero el enganche ha sido el título. Entonces, yo creo que los medios de comunicación que estáis también viendo cómo reinventáis y cómo sobrevivís a esta vorágine, tenéis que buscar vuestro medio digamos, de financiación. Y eso también lleva a que muchas veces la información no es realmente tan desastrosa, pero los titulares, que es lo que acaba leyendo la gente, porque es lo único que lees en el móvil cuando estás tomando el café, parezca eso. Pero realmente no toda la comunicación que se está haciendo es negativa y tremendista. Lo que pasa es que los titulares sí tiran un poco por ahí. Entonces yo creo que hay que pensar en eso, que hay que conseguir que la gente lea más allá de un titular, porque hay un montón de artículos que escribís muy, muy bien planteados y yo lo siento y también voy a meter otra cuña. Probar con el tema de ChatGPT, que no es verdad que de momento diga las cosas y te haga un artículo en condiciones, ¿vale? Porque todo el mundo está hablando de ChatGPT y yo siempre le digo, ¿te has puesto a intentar hacer una cosa de las que tú haces y ver qué calidad tiene? Y luego ya, como profesora, os diré, cuando empezábamos nosotros a estudiar, no tenías acceso a nada de información y escribías a pelo, y cuando empezó a haber, y anteriormente las bibliotecas y tal, o sea, esto es un paso más de tener fuentes de información. Lo que tenemos que hacer es educar a la gente a que lo que sale rápido y tirado no es lo que puedes utilizar, igual que pasa actualmente y sin el ChatGPT con el copy-paste de Google. O sea, educación. O sea, yo creo que todo esto requiere niveles de educación al ciudadano, al estudiante, al tal, educación digital, que es que todavía falta mucho por hacer. Eso es mi opinión y nada de maldad para los medios de comunicación, al revés. Ahí hay mucho más que decir sobre eso. Bueno, yo también pienso que es una cuestión de educación, ¿no? A la hora de leer, que es lo que tú dices. Hay tanta información que la gente la consume tan rápido y que realmente los artículos que llevan un buen titular, quiero decir un buen titular con un contenido bueno, no se leen por eso, porque realmente el titular no suele ser un gancho como suelen ser los demás. Pero bueno, tendremos que sufrir. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna puntualización sobre esta cuestión o seguimos en otras cuestiones. Yo lo que quería también que matizáramos es, ¿pensáis que la inteligencia artificial es un riesgo para la humanidad? ¿Pensáis que a la hora de implantarlo en las empresas va a haber un problema de educación? Volvemos al mismo término, a la educación, a la cultura de la empresa. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Quién quiere empezar? Marcel. Pues empiezo. A ver, hay que considerar que cuando introducimos una nueva herramienta en una empresa, eso significa nuevas formas de hacer las cosas, ¿vale? Y todos sabemos qué pasa en las empresas cuando quieres cambiar una cosa que se ha hecho toda la vida de esa manera, ¿eh? Rechazo principalmente a cualquier cambio y tal, y los motivos pueden ser bastantes diversos, ¿no? Entre ellos, pues eso, el miedo que hemos hablado antes a lo desconocido, me van a poner una tecnología que no controlo, que no domino y puedo perder, ¿no? mi zona de confort en la que yo estaba en la empresa, ¿no? O el miedo a que esa tecnología acabe sustituyéndome, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, la nueva tecnología digital está introduciendo unos cambios en las empresas muy importantes que las empresas tienen que planteárselo antes de acometer este cambio tecnológico, ¿no? Al meter tecnologías digitales van a cambiar las relaciones, como hemos dicho antes, sociolaborales. Es decir, hay gente que no va a estar en la empresa, como ahora el puesto de trabajo tradicional que vamos todas las mañanas a las empresas, nos relacionamos, eso ya está cambiando, ¿no? Con el teletrabajo, pero es que va a ir a más, ¿no? Esas relaciones
Igual nuestro compañero ya no es una persona y es una máquina, y es esa inteligencia artificial, ¿vale? Eso siempre, cualquier automatización, cualquier tecnología, lo que hace, ritmos de trabajos más altos, toma de decisiones más rápidas, más ágiles, que eso pues, en las personas al final genera ansiedad, estrés, que tenemos que tenerlo previsto. Luego también vamos a trabajar con mucho más volumen de datos de los que trabajamos ahora. Y ya muchos nos quejamos del volumen de mails que nos entran, que somos incapaces de gestionarlos en el día. Pues ahora nos va a llegar mucha más información, como hemos dicho, y eso va también a generar esa fatiga digital en las personas que también tenemos que tener en cuenta porque, para desarrollar. Y luego, como hemos dicho, la nueva tecnología lo que va a hacer es que las personas se reubiquen y además sean multitarea y estemos haciendo muchas tareas diversas y no nos centremos en una tarea como hasta ahora en muchos puestos. Y eso también lo tenemos que hacer. Y esas tareas pueden convertirse en monótonas, que es estar viendo una pantalla o estar viendo los datos que nos está mandando esa inteligencia artificial, y puede haber monotonía en el puesto de trabajo, con lo que también supone de fallos en la persona al hacer tareas monótonas, que pierda la concentración y pueda cometer fallos que incluso puedan llevar a un accidente de carácter laboral. Entonces, esas cosas lo tenemos que tener en cuenta porque va a aparecer esa fatiga mental, esa pérdida de concentración y esos aumentos de errores. Entonces, la empresa tiene que analizar antes de cualquier cambio tecnológico cuál es su cultura de empresa, analizar estos factores que acabo de decir, cuál es su nivel tecnológico, cuál es el perfil de plantilla que tiene, porque no es lo mismo una plantilla de los que yo llamo jovencitos, ¿no?, con una plantilla llena de boomers, que tratamos la tecnología de otra forma. Entonces, cuando hagamos ese proceso de adquisición de nueva tecnología, pues la gestión de ese cambio es distinta dependiendo del perfil de plantilla que tengamos, y también tendremos que tener en cuenta los antecedentes o experiencias previas en otros cambios de este carácter que hayamos hecho. Si han sido experiencias negativas, vamos a encontrar más oposición por parte de nuestra personal que si han sido experiencias positivas, que la gente, pues, oye, ya tiene un previo y estará más ilusionada. Estoy viendo que en el chat la gente están preocupados también por otra cuestión, y es el reciclaje, ¿no? ¿Qué papel juegan las empresas también en la labor de reciclaje a la hora de incorporar nuevas tecnologías? Que es muy importante esta cuestión. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna puntualización. Yo sé que Nuria ya les ha contestado de que comparte la idea, ¿no? Que es necesario el reciclaje de las plantillas, ¿no? A ver, yo creo, para mí es fundamental, por esto de no dejarse a nadie atrás. Y por otro tema también fundamental, y es que no tenemos suficiente gente con conocimientos tecnológicos para las necesidades que tienen las empresas de todos los sectores. Entonces, a la gente hay que empezar a reciclarla para que pueda dedicarse a cosas que son necesarias, le estás abriendo un camino profesional mejor, pero es que además no damos abasto, o sea, no se da abasto y eso está pasando para todos. Las tecnológicas tenemos unos problemas gravísimos de encontrar personal, pero las industriales de encontrar personal especializado con conocimientos tecnológicos también. Entonces, hay que reciclar. Otra cosa es, y yo creo que ahí hay dos planos diferentes, y es el tema del sector privado y el tema del sector público. O sea, en el sector privado la gente tiene muy clara que como no se recicle, sucumbirá. En el sector público, la gente piensa que sin reciclarse va a poder continuar en su puesto de trabajo. Y esto es una falacia, porque es que realmente la administración necesita que la gente también se recicle en esto. Entonces, igual nos tenemos que plantear, de aquí a un futuro corto o breve, que en las empresas la formación sea obligatoria en algunos temas. Obligatoria en tu horario, o sea, que no puedas decir que no, porque el rechazo a la tecnología de mucha gente, sobre todo por lo que decía Marcel de los boomers y tal, es un rechazo que te está coartando la posibilidad de que tú puedas tener un empleo. Y eso es humano, ¿no? El negarse a algo.
pero es que no puedes ahora mismo negarte porque te vas a quedar fuera. Entonces, hay niveles de formación que tendríamos que trabajar, que son reciclajes especializados, luego reciclajes de gente no especializada para que tenga conocimientos que le permitan sustentarse en su puesto de trabajo, y luego los conocimientos ya muy específicos para sectores tecnológicos. Pero es que la sociedad necesita ahora de mucho más conocimiento tecnológico a todos los niveles. Y no es cierto que la gente, porque sea joven, sepa más de tecnología. Eso es otra fake. O sea, cuidado. Que la gente, esto del digital, ¿no? El nacido digital. No. O sea, el nacido digital sabe gastar el móvil y poco más. Cuidado, ¿eh? O sea, la formación estamos en otra cosa, no es eso. Eso por mi parte. Y luego seguimos con el de Juan, Pero y así seguimos los demás. Quizá ese punto que has abierto de que los jóvenes son aquellos que están más adaptados a los cambios, quizá sea por el modelo formativo que hemos tenido toda la vida. A nosotros nos han metido en una escuela y nos han sacado en la universidad. Entonces hemos tenido un periodo de formación que una vez que finaliza ya no aprendemos más, porque no tenemos que seguir formándonos, ¿no? Ya tenemos nuestra carrera y con esa carrera, con ese papel, se supone que vamos a vivir toda la vida, ¿no? Porque hemos obtenido el conocimiento máximo de la humanidad y ya no, eso no es así. El mundo cambia y debemos quizá cambiar el modelo formativo. A lo mejor no tenemos que estar encerrados en X años en un sitio y tenemos que cambiar ese modelo formativo que sea, bueno, pues a lo mejor esa jornada de 4 horas días. de 4 días, bueno, o quizá de 4 horas, al ritmo que vamos. Sí, tal y como dice Nuria, podría ser de 4 horas. Pero sí, esa jornada de 4 días, el quinto sea para formarnos y tengamos que reciclarnos de una manera constante. Y he visto preguntas que se han hecho antes, ¿no? Una, por ejemplo, que era del sector de la hostelería, que hablaban del impacto de la IA sobre ese sector del turismo y la hostelería. Y bueno, por intentar responderla, porque estaban preguntando antes sobre ese sector en concreto y bueno, pues va a impactar, desde luego, va a impactar en varios casos. Por ejemplo, en la automatización de tareas, porque la IA va a hacer posible que distintas tareas rutinarias y repetitivas pues, se puedan automatizar dentro de este sector. O la reducción del personal en recepción, que ya no será necesario porque tenemos pues, un chatbot o un asistente virtual que nos pueden reservar y ayudar en ese periodo. O la mayor necesidad de habilidades digitales, porque bueno, pues es importante que todos los puestos dentro de esa cadena del mundo de la hostelería y el turismo pues tengan esa noción de expertos o de analista de datos, ¿no? Y sobre todo, pues nuevas oportunidades de trabajo en marketing y en experiencia de cliente para poder adaptarnos a aquello que el cliente necesita. Y esto que estoy contestando me lo ha dicho ChatGPT. Y como veis, ChatGPT esta información pasa un poco como en el momento que utilizábamos una enciclopedia antes. Antes, acceder a la información era cogerte un tocho de libro, si lo tenías en casa, que no todos teníamos enciclopedia, y en ese tocho del libro buscar aquello que alguna vez, una persona o un equipo muy reducido había escrito. Ahora, después cuando tuvimos Internet, ese conocimiento fue mucho más accesible. Y en el momento actual, ChatGPT lo que está haciendo es adquirir todo el conocimiento que tiene y dártelo al instante, sin tener que buscarlo, con una respuesta programada. Esto, que ahora mismo no funciona al 100%, ahora que hablamos de miedo y sectores productivos y qué va a pasar y cuál es el futuro, pues todos yo creo que tenemos claro aquí que una máquina que, por ejemplo, está eliminando en una cadena de producción, ¿vale? Agrícola, que está identificando piedras y olivas, lo hace mejor que una persona, porque cuando identifica una piedra por visión artificial, la saca de la cadena, ¿no? de la cinta. Pues quizá el día de mañana la IA conduzca mejor que una persona, y de eso estoy totalmente seguro, o pueda contestar una pregunta mejor que una única persona, porque tiene conocimiento de muchas, o haga tareas que pensamos que a día de hoy no se pueden hacer, pero desde luego, si las imaginamos, es que en algún momento ocurrirá. Ojo, Skynet.
Bueno, yo me gustaría que... Hay otra pregunta en el chat que me gustaría plantearos y que pone... se habla de la inteligencia artificial y tecnologías como riesgo en el empleo en sectores productivos clásicos, ¿no? Y luego dice, ¿qué opináis de los riesgos de reducción de empleo en el propio sector tecnológico? ¿Puede tener algo que ver con los despidos masivos que se están produciendo pues, en grandes tecnológicas en Estados Unidos como Meta, Google? ¿Vosotros lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es Sí, vuestra opinión? yo he visto justo la pregunta esta y me parece súper interesante, porque bueno, yo que estoy vinculada y doy clases en el sector, yo siempre a los alumnos les intento decir que ser un programador de base es como en la construcción ser el que pone los ladrillos. O sea, hay cosas del sector tecnológico, las más básicas, que se han ido también a lo largo de la tecnología desarrollando, se han ido eliminando. Y aquí va a pasar igual. Entonces, no es una carta segura el que yo es que soy informático, yo es que soy teleco, yo es que conozco tecnología, para asegurarte que vas a tener un puesto de trabajo. O sea, tienes que dar valor añadido. Entonces, efectivamente, cuanto más automatización y más cosas salen que digamos, generan desarrollos, incluso a ChatGPT, si le quieres decir que te desarrolle una aplicación, te la desarrolla. O sea, hasta ahí puedes llegar. Luego, lo que funciona o no, Dios proveerá. Pero sí que efectivamente hay un riesgo, como todo. Lo que ocurre es que lo que tenemos que entender es cómo se prepara la gente. Y yo ahí estoy de acuerdo con mi compañero que otro melón que no vamos a abrir es que la formación del siglo XXI no puede ser igual que la del siglo XIX. Y ahora mismo estamos formando, no como el siglo XX, estamos formando como en el siglo XIX. Y esto sí que es un problema grave. Entonces, ahí, en las empresas de tecnología, vale, pues habrá que formar a la gente para modelos más también de otro nivel, no de nivel de peón de informática, sino de un nivel más de necesidad de análisis y de otras cosas que generen valor añadido. Pero vamos, totalmente de acuerdo que hay peligro ahí también. Este es un melón que no lo vamos a abrir, como tú dices, pero sí que es verdad que la formación va por detrás del avance tecnológico. Entonces, esto es un gap que vamos a tener que solucionar y ya veremos a ver cómo se soluciona. Y yo creo que aquí tanto el público como el privado se tienen que poner a darle solución al problema. Bueno, luego también nos preguntan en el chat hacia dónde creéis que se va a dirigir la inteligencia artificial. Y luego lo que ya me gustaría es que habláramos luego de la nueva ley que se está regulando en la Unión Europea. A ver vosotros qué creéis que cómo deberíamos regular la inteligencia artificial. Primero contestarme cuál de los cuatro. ¿Hacia dónde creéis que se va a dirigir la inteligencia artificial? ¿Qué pensáis? ¿Quién Yo creo que Óscar. muy brevemente, yo creo que lo ha apuntado también Nuria al principio. Yo creo que, sobre todo hablando desde la perspectiva de las pymes, ¿no? de la empresa, de un usuario final, de soluciones basadas. A mí no me gusta hablar de inteligencia artificial, me gusta hablar más de soluciones que utilizan inteligencia artificial o que utilizan tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Igual esa es una precisión que yo creo que los medios podríais adoptar, ¿no? Para no tener esa imagen de la inteligencia artificial en lo alto de la montaña, ¿no? Soluciones que utilizan. Yo creo que vamos a ver en los próximos meses, años, una eclosión de aplicaciones muy concretas, orientadas a necesidades específicas de sectores que van a aprovechar el potencial que ofrece la tecnología, todo lo relacionado con inteligencia artificial, en ámbitos sanitarios, en ámbitos educativos, en el ámbito legal, en el ámbito financiero. Yo creo que vamos a ir poco a poco efectivamente, ¿no? a disponer de, como igual que antes disponíamos de máquinas que hacían el trabajo mejor o que facilitaban el trabajo de una persona, de un operario, vamos a ir a herramientas, a soluciones que van a facilitar enormemente y aumentar en consecuencia la productividad y, en su caso, requerir menos mano de obra, eso ya lo veremos, en otros sectores que hasta ahora no estaban tan afectados tan afectados o tan beneficiados por esa oportunidad que supone la disponibilidad de nuevas herramientas. ¿Queréis aportar algo más? O ya me gustaría que hiciéramos una especie de qué es lo que debería aportar esta ley, ¿no? Esta nueva ley que se está estudiando en la Unión Europea para regular la inteligencia artificial y para que no afecte, que no nos afecte a la sociedad, ¿no? O no sé cómo
decirlo, no nos afecta directamente a la sociedad, sino a la ética, ¿no? Que no afecte a la ética, que este es un tema que no hemos tratado, ¿no? Sí. Bueno, por la parte de AESIA, lo que he comentado un poquito antes, en este caso en España, se está trabajando para tener una agencia que trabaje justo esto, que trabaje este punto, la supervisión de la inteligencia artificial, sobre todo en aquellos aspectos éticos, y que nos proteja y pueda aplicar esas legislaciones o estos trabajos que se están ahora mismo planteando desde la Unión Europea. Bueno, es verdad que hay un cierto miedo, y también debemos de alguna manera protegernos por aquellos aspectos éticos que estamos comentando. No sé, imaginar que tenemos una IA que cuando entramos a una tienda distingue la ropa que llevamos y en función de esa ropa pues nos marca un precio de los productos porque identifica que somos más o menos ricos, ¿no? Y que podemos pagar más o menos. Eso no es positivo y de hecho no debería de ser así. Todos deberíamos de tener las mismas opciones. Entonces, para eso está la IA, para poder regular, no para esto, para poder regular este tipo de aspectos. Y después, por otro lado, la seguridad también de los datos. Ahora estamos cargando con datos ya no solo personales, sino también personales también, porque si buscáis fotos en vuestro Google, o en el caso de iPhone, y ponéis el nombre de objetos o paella, ¿no? Os salen fotos de paellas y están utilizando vuestras fotos para poder identificar qué es una paella. También pasa incluso, podéis nombrar personas y vais a poder después localizarlas, porque esto Google lo hace muy bien, el identificar personas. Esta información hasta ahora la estamos dando pues, de una manera desinteresada porque obtenemos un beneficio. Tener las fotos ordenadas o tener la información al instante o conseguir mejorar en nuestro puesto de trabajo o escribir un artículo gracias a ChatGPT, pero tenemos que ser conscientes de la protección del dato y de a quién se lo estamos dando, ¿no? Ahí también hay un punto importante a tener en cuenta. Bueno, ética y seguridad o ciberseguridad van a ser los dos puntos a trabajar dentro de la IA en el corto plazo. ¿Algún punto más que queréis apuntar? Yo quería comentar sobre este tema porque a mí a ver, vivir en Europa nos da ciertas desventajas porque el mundo ahora, los bloques van como van, pero nos da alguna ventaja y es que vamos a ser los primeros en legislar algo sobre esto. El problema de la legislación es que siempre va por detrás porque es normal, por detrás de lo que ocurre. Entonces, no pensemos que por tener una legislación nos va a salvaguardar de las cosas que puedan ocurrir. Y el problema no es ya de los datos personales que nosotros damos conscientemente, sino de todo lo que es inconsciente. Y ahí es donde yo creo que está el peligro. Porque, por ejemplo, con el tema en Asia, todas las cámaras que se tienen en las calles, etcétera, todos esos datos que están captando, sin una legislación, cualquier entidad los puede utilizar pues, para decidir que estás haciendo algo ilegal, que a lo mejor es simplemente fumarte un cigarro en una calle y tal. O sea, cuidado porque lo que son datos no voluntarios son más peligrosos que los datos voluntarios. Y, por ejemplo, yo que trabajo mucho con espacios inmersivos, los datos de utilización de herramientas inmersivas que tú los das de forma totalmente no voluntaria, como te acercas a algo, como juegas, como tal, esos datos sí que tienen mucho peligro porque tú no eres consciente. O sea, la consciencia de lo que tú ofreces está en la diferencia. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo. Si tú le das un cuchillo a alguien, si lo has educado para que el cuchillo lo utilice para cortar queso o lo que sea, cortará queso. Si no lo has educado para eso y lo has educado para que vaya con el cuchillo así, es el mismo cuchillo utilizado de diferente manera. Entonces, la legislación es ponerle vallas al campo. La necesitamos y está muy bien que la tengamos, pero si conseguimos que la gente esté educada para entender cómo se utilizan las cosas y los organismos intermedios y gubernamentales saben cuáles son los niveles éticos de utilización de los datos, pues, por ejemplo, que en Asia su ética es diferente a la nuestra, ni mejor ni peor, sino el concepto de Estado y de gobierno es diferente al nuestro, pues permiten unas cosas u otras. Entonces, la legislación, que muy bien, porque vamos a ser los precursores a nivel global, que es muy importante, pero por otro lado,
va a trabajar sobre datos muy voluntarios, no sobre datos involuntarios. Y yo creo que el tema de los datos involuntarios es en donde está el meollo, porque es lo que ya nos están captando. Porque tú cuando estás hablando esta conversación y dentro de un rato a mí me va a salir por Instagram y por cualquier red referencias de todo esto, estos no son datos voluntarios. Yo simplemente estoy hablando y tengo mi teléfono al lado. ¿Vale? No es dato voluntario y ya lo están utilizando. Y ni siquiera con el mismo dispositivo. Entonces, la legislación, muy guay, somos los primeros en algo, perfecto, menos mal, pero, en fin, eduquemos a la gente y así a lo mejor funciona todo. No hace falta la legislación tan allá, sino que sabemos cómo gastar las cosas. Marcel, una conclusión por tu parte. ¿Qué es lo que debería incorporar esta nueva ley, según tu opinión? Pues, a ver, yo coincido también en el tema de la protección de los datos y para qué se van a utilizar esos datos, ¿no? Algunos ejemplos que dan miedo, ¿no? Es que utilicen tus datos sanitarios o tu historial para, pues, simplemente despedirte porque vas en breve a tener una enfermedad o tal, ¿eh? O tus datos genéticos, que dentro de nada es que estarán al alcance de todos. Entonces, eso es lo que yo creo que sí que se tiene que proteger, muy bien protegido, porque si no puede ser un caos, ¿no? Si no educamos a la gente que hay ciertos usos que deben de ser prohibidos, va a ser un caos y va a llevar consecuencias muy duras. Bueno, pues yo por mi parte, daros las gracias a los cuatro. La verdad que ha sido una conversación muy interesante y la verdad es que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero que nos hubiera dado para un par de horas más. No sé si ahora Héctor tiene alguna pregunta más que haceros o... Nada, no, yo creo que ya se ha comentado todo y probablemente sobre este tema podríamos estar hablando 3 mañanas más y sería un tema súper interesante, atractivo y a todos yo creo que es un tema que nos genera muchas inquietudes. Entonces, nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los asistentes, a los ponentes, a todos los que habéis estado esta mañana con nosotros. Gracias, Gemma, por la moderación. Y aquí concluye la jornada de esta mañana. Y os insto a todos a que en un ratito, bueno, en media hora ya, pasado el mediodía, vamos a por un seminario online también relacionado con temas de inteligencia artificial sobre cómo desarrollar tu propia inteligencia artificial, chato con GPT y Python, ¿vale? Un poquito más técnico, pero seguro que para muchos de los que estéis por aquí hoy también va a ser interesante. Nada, no tengo nada más que decir. Gracias a todos y nos vemos esta tarde. Un saludo. Muy bien.